Entonces, por favor, si hay una primera ronda en torno a las preguntas que dejé planteadas y el debate que ustedes puedan generar a partir de lo que hemos escuchado. Repita la pregunta. O Aurelio. Aurelio quiere el micrófono. No, Aurelio quiere el micrófono. Muy interesante la última presentación de todas esas estrategias que presenta Daniel, porque claramente evidencia que la problemática no es exclusiva de Colombia y tenemos que buscar diferentes mecanismos para tratar de encontrar cómo lograr ese mejor uso eficiente de los recursos que tenemos disponibles. Me referiré aquí justamente a una de las preguntas que mencionó el profesor Jairo de Facebook Live sobre el acceso a este medicamento. Justamente ese es uno de los retos que tiene Colombia hoy. Es un ejemplo, un solo medicamento de más de $750.000 por paciente, pero que tiene indicación clínica que en algunos pacientes genera un beneficio clínico. Entonces, pudiera tener ese acceso en esa población. ¿Cuál es el reto allí? Buscar mecanismos para que haya un uso adecuado de ese medicamento en los pacientes que efectivamente sí se van a beneficiar de ese medicamento. Pero nos enfrentamos Colombia a una situación donde tan pronto una nueva tecnología es aprobada por el INVIMA, ya es susceptible de ser pagada con recursos públicos. De ahí que las estrategias de definición de precios a la entrada se vuelven claves en un sistema de salud como el colombiano, y por eso también es clave que esa definición de precio sea una definición que tenga en cuenta el beneficio adicional de esa nueva tecnología respecto a lo que ya tenemos en el país. Por supuesto que tenemos allí un reto y una discusión adicional, y es cómo medimos ese beneficio, porque hay interpretaciones restrictivas de beneficio terapéutico solamente desde enlaces clínicos hasta visiones mucho más holísticas de lo que es valor de una tecnología en salud. Y obviamente hay que balancear que, por supuesto, el sistema de salud debe tener en cuenta el beneficio en términos de salud para los pacientes, que finalmente esa es la responsabilidad del sistema. Entonces, clave estrategias que nos permitan establecer precios a la entrada de los medicamentos, y aún más importante en un país como Colombia, por esa particularidad que tenemos en el sistema, y clave también identificar esos otros mecanismos que nos ayuden a promover un uso adecuado, un control del Q, de esa ecuación del gasto que mencionaba Daniel. ¿Alguien más? Doctora Ana María. Sí, tal vez yo quisiera agregar, definitivamente ni este sistema ni ninguno tiene que pagar por lo que no ha probado valor y por lo que no tenga suficiente evidencia. Yo creo que sobre eso hay coincidencia. Agregaría tal vez a lo que tú dices un planteamiento que se viene haciendo en otros sistemas para conseguir modelos de acceso innovadores. Hay 1000 esquemas que en la actualidad se plantean y mecanismos donde está trabajando de manera conjunta los sistemas con la industria farmacéutica innovadora para permitir que se acceda de manera sostenible a las tecnologías. Entonces, los esquemas de riesgo compartido, donde de cierta manera, decía la doctora Claudia con razón, ¿por qué se va a pagar por la incertidumbre? Cuando no está probado, cuando no hay suficiente evidencia o cuando recién está ingresando una tecnología al sistema, esa incertidumbre puede compartirse con la industria de los medicamentos. Entonces, definitivamente sí, yo creo que el concepto está afianzado y todos estamos de acuerdo, no se puede pagar por todo, se puede pagar por lo que aporta valor, y se tiene que abrir espacio para esa conversación con la industria farmacéutica de manera que podamos empezar a hablar verdaderamente de modelos innovadores de acceso donde se comparta ese riesgo en la puerta de entrada. Muy bien. Doctora Adriana. Hay temas incluso más complicados, como la cantidad de medicamentos innovadores que llegan, la cantidad de huérfanas, sale una molécula nueva todos los días, sale un gen nuevo, y pues con los mecanismos ahora actuales de secuenciación y de ingeniería genética, que esto ya no es tan extraño, van a seguir saliendo cuanta variación es. Entonces toca asignar un valor adecuado. Seguramente lo que se está haciendo ahora, en este momento, de pronto es buscar los métodos, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Nadie sabe bien cómo hacerlo, nadie sabe qué va a pasar incluso con los oncológicos de muy alto costo, que
seguramente no lo vamos a poder valorar en la forma que lo hacemos ahora, y es un reto todavía mayor, incluso metodológico. Una de las cosas que uno sí quisiera estar preparado de alguna forma, en consecuencia con lo que dice Aurelio, es saber qué es lo que viene para estar preparados. Y pues sabemos que el sistema nuestro, con la forma en la que está construido, seguramente lo va a pagar, pero el problema, como yo lo entiendo un poco, no es que lo paguemos, sino que se lo demos a quien lo necesita y de una forma reglada y normada que sea justa y equitativa, como de pronto decía Claudia, para el resto de la sociedad. O sea, dárselo a quien lo necesita y no cuando de pronto hay unas áreas grises muy grandes en la prescripción de algunos medicamentos en que el beneficio o el resultado es muy marginal en mejoría o en realmente beneficio. Muy bien, Daniel. Adriana mencionó algo lo que está mencionando, que la cantidad de moléculas que llegan para ser evaluadas o que están pidiendo registro del INVIMA, digamos que es muy alta y cada vez es más alta. Y creo que va a ser más alta porque con todo el tema de la medicina personalizada, el susto que hay es que ese tema del sobrediagnóstico se incremente, pues vamos a tener más enfermos, creo yo, con ese tema de la medicina personalizada, donde ya los niños nacen y les hacen esas pruebas para saber, o sea, uno ya nace y está enfermo desde que nace, ¿cierto? Ya sabe cómo a qué va a estar predispuesto y seguro van a aparecer un montón de medicamentos para eso. Pero lo que yo concuerdo con Aurelio y con todos, hay que hacer una evaluación de las tecnologías en salud a la entrada, hay que decidir cuando llegan las tecnologías qué es lo que es más apropiado para el país, cómo lo hacemos es un reto. Lo que yo propondría es que tengamos una opción y que hemos pensado en algunos momentos es que las universidades jueguen un papel más importante en apoyar todos estos procesos de evaluación, ¿cierto? Donde podamos aportar información técnica de manera expedita, de manera cuando tienen que tomar la decisión, que liviane un poco las cargas del Instituto de Evaluación de Tecnología. Yo cuando en algún momento hace muchos años revisé el tema de NICE, creo que tenían como centros en las universidades que se encargaban de poder hacer evaluaciones expeditas y poder así agilizar la evaluación de toda esa demanda tan alta de tecnologías que llegan y que hay que evaluar. Claudia, Iván, por Facebook Live creo que hubo una pregunta asociada a esto de precio basado en valor que me hacían. Creo que todos han respondido que es una estrategia regulatoria determinante, en especial en Colombia, dada el sistema de salud que tenemos, que incluye todo y que no paga lo que está excluido. Así que creo que eso está resuelto. La pregunta también tenía una nota acerca de las presiones diplomáticas sobre la implementación del precio basado en valor. Creo que antes de expedir la regulación hubo unas presiones muy grandes, en especial en el marco de la organización del ingreso de Colombia a la OCDE, a la Organización de Países ¿cómo es? Organización de Países, sí, OCDE, para desarrollo económico, ¿cómo es? De cooperación y desarrollo económico, perdón. De hecho condicionaron la entrada del país a la OECD en razón a la decisión que se había tomado sobre poner precios de referencia antes de entrar las tecnologías al mercado, utilizando una evaluación del aporte terapéutico comparado con las tecnologías que estaban en el mercado. Sin embargo, eso se superó y la regulación está expedida. La barrera fundamental es la metodología para su aplicación y la decisión y la voluntad política de empezarla a aplicar ya. Creo que Spinraza se nos pasó Keytruda, se nos pasó, y ahí está pasando el número de moléculas y no se toman decisiones. Creo que hay que meterle pragmatismo al asunto, porque en términos del mercado farmacéutico, las estrategias de regulación tienen que ser dinámicas y permanentes. Porque si no la regulación pierde su efecto y dependiendo del tipo de medicamento y las características del comportamiento del mercado particular, pues la adaptación y la capacidad de respuesta tienen que variar. Así que había una anotación que hacía alguien en una cátedra que dimos este semestre que decía: camarón que se duerme se lo lleva la corriente. En el caso del Estado, frente al mercado farmacéutico y en especial el mercado de innovaciones tecnológicas, hay que
responder rápidamente, adaptarse rápidamente para garantizar que esto no termine poniendo en riesgo las finanzas públicas. Yo quisiera hacer dos notas pequeñas en términos de las estrategias para garantizar que, por un lado, se gestione el gasto y por el otro lado se gestione el uso. Yo quisiera que todos tuviéramos en cuenta que el objetivo de una política pública, en especial de regulación de precios, no es el ahorro en sí mismo. El ahorro es un medio para garantizar que hay un uso eficiente de ese recurso, para garantizar el acceso a otras tecnologías, optimizar las prioridades en salud, las intervenciones. Al final ese ahorro tiene que traducirse en mejoras al acceso, por ejemplo, en el caso específico de la política de medicamentos. Y evidentemente, posterior a las aplicaciones de regulación de precios, existen unos aumentos de cantidades, a veces en tecnologías sustitutas o en la misma tecnología, que pudieran por un lado obedecer a una cobertura mayor, es decir, mejores accesos, pero por el otro obedecer a incentivos de inducción de la demanda. Ahí es donde las herramientas de uso adecuado y de gestión del gasto vía pertinencia se vuelven tan importantes y son mandatorias de generarse al lado de la regulación de precios. Es decir, no puede intervenirse un mercado en términos de regulación de precios sin haber pensado en una medida de contención del gasto vía frecuencias y consumo. Y por último, decir que las estrategias de riesgo compartido para tecnologías en las cuales existe incertidumbre del beneficio es más o menos como decirle a la mamá que le pague 3 semestres de la carrera a ver si le gusta o no. Y eso, en términos de evidencia, de impacto de la evidencia, debería estar precedido de un estudio juicioso de cuáles son los beneficios asociados a una intervención de esa naturaleza, en especial en un sistema de salud donde el seguimiento a los diagnósticos y el seguimiento a los resultados en salud es profundamente deficiente y opaco. Entonces creo ahí que las tareas como las que Daniel presentó, de hacer revisiones previas de cuál es el impacto de esa evidencia, cuáles son las mejores herramientas, cómo hacerlo mejor para que no termine siendo una embaucada. Para todos, una ronda con estos dos temas. Primero, la ley estatutaria establece la autonomía médica y regula pues frente al tema. La pregunta que hay en el ambiente es si el ejercicio de la autonomía médica a partir de la ley estatutaria ha implicado, digamos, un cierto descontrol. Y en segundo lugar, cómo ponerle atención, regular incluso, la relación entre la industria y las organizaciones de pacientes que pueden llevar a exigir tratamientos cuyos resultados efectivamente no ofrecen buenos desenlaces en salud en términos de efectividad o eficacia. Doctora Adriana. Pero la autonomía, vea, la salud es una cosa realmente compleja. Nomás, mire, acá estamos todos de diferentes profesiones y la respuesta no la diría. Yo le diría que como usuaria del mecanismo, voy a ser específica porque la ley estatutaria es muy grande, pero realmente de pronto la parte del MIPRES había mucho temor con respecto al inicio del uso, posteriormente se fue bajando y la gente pues pensaba que al principio los iban a atrasar, los iban a seguir, los iban a penalizar de alguna forma, pero eso es algo que realmente nunca pasó y no ha pasado. El mecanismo de MIPRES como una base de datos gigante ha cumplido su función, que por lo menos sabemos que estamos prescribiendo, pero falta una fase posterior en que se sepa realmente y se analice qué es lo que se está prescribiendo. Previamente yo estaba en sociedades científicas y habíamos hecho un ejercicio en que mirábamos diferentes prácticas de prescripción. Yo a veces veía que eso no había mucha diferencia en prescripción, sino qué laboratorio llegaba a qué sitio de Colombia. Y tengo, digamos, los datos, de alguna forma los podría mostrar. Entonces, yo pienso que la ley estatutaria se va desarrollando poco a poco, no es una cosa fácil, hasta ahorita estamos entendiendo, porque en muchos lados mucha gente ni siquiera entiende qué es la ley estatutaria y los médicos mismos no saben ni decir qué es la ley estatutaria, pero digamos que sí ha permitido a nivel de gobierno una serie de desarrollos y de avances que esperamos que sigamos entendiendo y construyendo entre todos. O sea, no ha sido restrictiva, tampoco le ha dado más libertad al médico. De pronto un médico común que prescribe en un consultorio, en una clínica,
ve que puede asegurar algunas tecnologías y algunos medicamentos más fácil para sus pacientes, por lo menos hay una trazabilidad, pero no lo ha vuelto más complicado. Yo diría que puede haber más acceso, pero tampoco siento que haya una mayor liberalidad. Doctor Noria. Coincido con la posición de la doctora Adriana, empezando porque, y quisiera hacer otro comentario antes, yo creo que todo el abordaje a la innovación no puede satanizarse y el país no puede ser ajeno a las conversaciones sobre innovación, obviamente con todo el juicio que se merezca, pero no hay que pensar también en que la población colombiana tiene que tener derecho a la innovación. Entonces, todos estos diálogos se hacen difíciles, obviamente depende de la mirada, pero la innovación aporta innumerables beneficios en salud y estamos de acuerdo, hay que revisar, hay que valorar qué es lo que puede pagar un sistema y cómo lo paga, pero quitándole la satanización. Con respecto a la autonomía médica, el MIPRES definitivamente ha sido una buena herramienta, cada vez se transparentan más las interacciones entre, la pregunta puntual era asociaciones de pacientes, laboratorios profesionales de la salud. Todas las interacciones hoy mediante la resolución de transferencias de valor van a estar perfectamente posteadas, van a ser trazables, medibles de cara al ministerio. Cada vez hay más transparencia y cada vez hay más compromiso también de autorregulación. Entonces yo creo que hay que creer también en que es posible relacionarse de una manera diferente y desatanizar un poco el diálogo, porque, insisto, creo que no nos lleva a ninguna parte. Aurelio Valor. Pues básicamente dijeron Ya lo dijeron. lo que Pero quería. entonces aprovechemos, nos están preguntando por la opinión acerca de los techos presupuestales precisamente para reconocer tecnologías que no están en el plan de beneficios, que se planteó en el plan de desarrollo. Como parte de esas estrategias que les mencionaba en la presentación sobre el acuerdo de punto final, ese es parte de los mecanismos que desde el ministerio se están estableciendo, que están definiendo, y es cómo lograr que toda esta gestión de tecnologías que hoy están por fuera del plan de beneficios también se pueda organizar y que se pueda tener un plan, una dimensión mucho más clara de la restricción presupuestal que en efecto enfrenta el sistema de salud. Esa metodología se está trabajando en este momento en el ministerio, se va a discutir con todos los actores, habrá periodos de consulta como en todas, y es una herramienta clave en ese eje de la no repetición de lo que está sucediendo justamente hoy, que nos ha llevado a el fenómeno que Claudia, por ejemplo, mostraba en el incremento en el no PBS. Claudia. Va a decir las tres cifras más importantes en términos de innovación, porque la satanización es justamente evitar dar cifras. No satanizar no significa no dar las cifras, sino discutir y no poner las cosas sobre la mesa para abordarlas adecuadamente en conjunto. O sea, la falta de transparencia sí es satanización, eso sí es satanización. Y decir las cifras es ponerlas sobre la mesa para evitar esa satanización. Entonces, primero, de 216, y estos son datos del Instituto de Calidad y de Evaluación de la Eficiencia de Atención en Salud de Alemania, revista British Medical Journal y editorial del Medical Journal. 216 nuevas moléculas en los últimos 7 años, de las cuales 150 no aportan valor. Entonces, ¿dónde nos tenemos que centrar? En aquellas que aportan valor, ¿cierto? ¿Qué estamos pagando en Colombia en ese disparo de recobros? Todas. Segundo, de los 40 en promedio nuevas entidades químicas que se aprueban año a año, la FDA, la EMA y demás, el 80% son moléculas biotecnológicas, anticuerpos monoclonales, terapias celulares o terapias génicas de altísimo valor. ¿Cuántas han entrado a la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud que representan el aporte terapéutico real en términos de impacto epidemiológico global, que debería ser las que pagamos? 6.
Tercer dato, del total de moléculas para el cáncer aprobadas en los últimos años en la FDA y en la Agencia Europea de Medicamentos, el 90% ha sido aprobado con datos subrogados y con evidencia débil sobre los beneficios reales finales para el paciente, es decir, no representan mejoras relevantes en sobrevida global y calidad de vida, sino en progresión libre de, pues una progresión, disminución de la progresión del cáncer, etcétera, pero no sobrevida. Seguimientos a 1 año, a 2 años y a 3 años después de aprobadas tampoco muestran modificaciones en sobrevida global, porque uno pudiera decir en beneficio de los pacientes, tratemos de investigar esto porque son casos en los cuales hay una criticidad de la vida del paciente, entonces estudiémoslo para mirar a ver cómo nos va a 3 años, para mirar a ver si la sobrevida mejoró. British Medical Journal llama of Oncology, American Oncology, no representaron sobrevida global y aporte en beneficio de calidad de vida de los pacientes. ¿Qué hacer frente a esa necesidad, frente a ese asunto? No satanizar, discutir la mejor manera de remunerar esa innovación y evitar generar, en especial, creo yo incluso es inadecuado, generar una esperanza innecesaria sobre los pacientes que representa también una carga en términos de salud mental, en salud entendida como bienestar de la comunidad y de la población. Esas son las discusiones que tenemos que dar y ojalá que se aprueben todas esas medidas para facilitar la innovación, que responda a las preguntas de interés, que se oriente a establecer intervenciones regulatorias para facilitar la disponibilidad de innovaciones que mejoran la calidad de vida de los pacientes y que transforman la epidemiología y la evolución, digamos, la historia natural de cada una de esas enfermedades. Lo que no podemos hacer es ir aprobando decisiones de política pública sin haber revisado la evidencia y sin considerar estos datos gruesos, en especial en un país que está pagando todo eso, sin haber dado este tipo de diálogo, sin haber mirado este tipo de cifras. Aurelio. Yo pensaría que el sistema de salud colombiano en los últimos años se ha fortalecido mucho institucionalmente para dar justamente ese tipo de debates. Creo que ejemplos como el que ponía la doctora Adriana, de protocolos de sillas de ruedas, otros tantos que por ejemplo ha elaborado el IETS y que han servido de insumos para decisiones judiciales, son ejemplos claros de cómo ese fortalecimiento institucional es clave para dar esas discusiones, que antes las dábamos como en un vacío, pero ahora tenemos justamente una arquitectura que nos permite avanzar hasta ahí. Por supuesto, los acuerdos de riesgo compartido no van a ser la solución completa, es una de esas innovaciones que podemos empezar a considerar. Y recordar que los acuerdos de riesgo compartido no son solamente descuentos basados en el precio, sino que hay muchos que son, por ejemplo, basados en resultados, donde el pago se ata al resultado o incluso que haya devolución. Operativamente son muy complejos de aterrizar en la realidad institucional colombiana, eso lo he vivido desde el ministerio tratando de buscar los mecanismos para hacerlo, pero hacia allá tenemos que apuntarle. Lo mismo en la definición de precios basados en valor. Claramente lo que nos falta en este momento es justamente ese pedazo final de la regulación y establecer, bueno, qué precio para cada una de las categorías de valor que ya se han establecido. Y esos son pasos importantes que estamos dando como sistema de salud. Una pregunta acá para la doctora Adriana y usted complementa, porque al inicio mencionó, y entonces sería de aclarar o responder a quien nos está preguntando, es por qué la evaluación económica no contempla, no se emplea para, no sirve para el tema de las exclusiones. Le toca a Aurelio, pero yo le diría porque en Colombia ni siquiera tenemos umbral de costo-efectividad, ni siquiera usamos la costo-efectividad dentro de las evaluaciones porque es un sistema implícito, todo está cubierto, entonces no hace mucho sentido, pero no sé qué más dice Aurelio. La ley estatutaria claramente definió los criterios para definir las tecnologías que no se podían financiar con recursos públicos.
que los presentó la doctora Adriana en su presentación. En la ley allí se establece que la aplicación de esos criterios deben surtir un proceso técnico-científico participativo que corresponde a las fases que también Adriana mostró en su presentación. Entonces, la misma ley estatutaria establece los criterios para excluir tecnologías de la financiación pública y el mecanismo mediante el cual se llega a esa decisión. Esa ley estatutaria es un reflejo de la sociedad, es un acuerdo social y ese es el marco del que nos estamos moviendo. No significa ello que no podamos emplear evaluación económica o criterios de costo-efectividad como herramienta en otras decisiones de política. Por ejemplo, la misma ley estatutaria establece que la política farmacéutica debe tener en cuenta como uno de sus criterios la costo-efectividad. Entonces, no es una herramienta que podamos utilizar hoy para definir lo que no paga el sistema, porque tenemos un marco y un acuerdo que lo establece así. Pero sí podemos emplearlo y se ha empleado para informar otras decisiones de política. Me parece que es la mejor pregunta que se ha hecho, dada la intervención de Adriana. Yo no estoy segura que no sea posible hacer análisis de impacto presupuestal. Una cosa es que uno no tome una decisión basada en costo-efectividad y otra cosa es que no se haga un análisis presupuestal. Exacto. Entonces creo que para que quede claro en el auditorio, no es que no se haga un análisis y no es que no se pueda utilizar un estudio de costo-efectividad, sino que al final la decisión se tiene que tomar con otros criterios. Pero parte de la información a la comunidad y a la ciudadanía está en usar herramientas de impacto presupuestal y datos de precios y costos. Sí, pero no para exclusiones. O sea, en exclusiones no lo estamos usando, eso es claro. Los análisis de impacto presupuestal se están mirando específicamente para mirar qué inclusiones se hacen en el plan de beneficios en salud. O sea, Daniel. No, yo tengo la misma pregunta que hizo el compañero allí. Es decir, en este momento la duda es en qué parte del proceso de las tecnologías en salud estamos mirando la utilización del recurso. Es decir, y lo que nos cuesta ese recurso que se está utilizando. ¿En qué parte del proceso hoy en día? Y esa es una de las discusiones que teníamos, Jairo, al principio cuando planteamos este foro. Bueno, hay un plan implícito. Que hoy iba a quedar resuelto. Pues, que hoy iba a quedar resuelto. Tenemos un plan implícito, que quiere decir que una vez INVIMA aprueba, y INVIMA no necesariamente no tiene en cuenta el recurso que a Colombia le va a costar esa tecnología a la cual le da el registro, queda en el plan. Un médico, que Jairo preguntaba por la autonomía médica, yo no creo que el problema esté en la autonomía médica, puede decidir darle a su paciente una tecnología que él considere que la necesita y si no está en el plan de beneficios la puede pedir por el MIPRES. ¿Y en qué parte estamos mirando? Yo creía que cuando la pedía por el MIPRES y él ponía ahí, veas que esto es efectivo, a alguna parte mirábamos, no es costo efectivo, ¿cierto? Y yo con el tema de costo efectividad tengo yo sé que estamos hablando de un diplomado en evaluación económica, yo en lo que estoy seguro que es importante es que hay que mirar recursos, costos y beneficios en salud. Esas dos cosas hay que mirarlas para tomar la decisión. Ya si dividimos los costos sobre los beneficios y sacamos una razón incremental de costo efectividad, si le ponemos qualis a eso, si ponemos un umbral, sobre decisiones que tendremos que acordar en la sociedad cómo vamos a tomar esas decisiones. Todas son muy criticadas y todas habrá que discutirlas, pero que hay que mirar los recursos que nos cuestan y los beneficios en salud que tenemos, esas dos cosas hay que mirarlas. Y yo lo que veo es que en ninguna parte de este proceso estamos mirando la parte de los recursos. Dos preguntas para Aurelio y remata con lo que va a hablar. Primero, el COMPE 155 plantea un eje de diplomacia en salud. Nos preguntan qué experiencias significativas o resultados de éxito podemos plantear. Y se plantea, de hecho, sí, esa diplomacia sirve para sentarse a negociar precios. Y la segunda es cuándo se tendrá, entiendo, el inicio de la compra centralizada de medicamentos para enfermedades huérfanas. ¿Cuándo?
Soy director de una área del ministerio, pero bien. ¿Cómo funciona hoy el mecanismo de acceso y financiación pública de tecnologías? Cuando una nueva tecnología está en Colombia y es aprobada por INVIMA, para concentrarme en el caso de medicamentos, puede ser prescrito por parte del médico tratante. La forma de pagarlo pues va a tener dos rutas. Uno es si se paga con cargo a los recursos de la unidad de pago por capitación, UPC. ¿Qué se paga allí? Lo que está incluido dentro del plan de beneficios. Para decidir lo que se incluye dentro del plan de beneficios, ahí es donde se incluye el análisis de los costos. Ahí es donde se evalúa el potencial de uso de esa tecnología con base en la prevalencia estimada y la incidencia de esa población para hacer los cálculos actuariales y calcular la UPC. Ahí se utilizan herramientas de impacto presupuestal, el costo de las tecnologías, para definir cuánto sería, por ejemplo, el incremento de la UPC o el impacto presupuestal de ser incluida en el plan de beneficios. Lo que no está incluido allí dentro del plan de beneficios y que no esté explícitamente excluido con base en algunos de los criterios que Adriana nos ilustró, se paga directamente por la ADRES, lo que se ha conocido como el recobro. ¿Cómo es la prescripción? A través de la herramienta de MIPRES. Entonces, todos los medicamentos que no están dentro del plan de beneficios están en la plataforma MIPRES para prescripción. En ese momento, ¿cuál es el control o qué control hay allí sobre el tema de costos? Es el análisis que hace la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos para definir cuáles de esas tecnologías que son más recobradas pueden ser, por ejemplo, sujetas de control directo de precios de medicamentos. Entonces, allí también se considera el costo como un insumo para decidir, por ejemplo, una decisión de política que es el control directo del precio. Pero al momento de la prescripción por MIPRES, es en el marco de la autonomía profesional el médico quien decide si ese medicamento debe ser o no prescrito. Por eso justamente lo que nos falta como dentro de todo este marco de distintas políticas es que garantizar que cuando van a ser incluidas en MIPRES, puerta de entrada, entren a un precio que sea justo. Entonces ahí estaríamos como tratando de cerrar esos distintos escenarios de financiación pública de tecnologías en salud. En el caso del COMPE 155 y diplomacia sanitaria, Colombia ha tenido siempre una participación muy activa en la Asamblea Mundial de la Salud, liderando resoluciones asociadas con acceso, con uso racional de medicamentos, con transparencia en el sistema. Entonces, siempre el país ha tenido una posición bien activa en el marco de las discusiones de la Asamblea Mundial de la Salud. Y cuando inicia la compra de nuevos medicamentos, no tengo una fecha exacta, porque como les decía, es un proceso de análisis muy juicioso de cuáles son esas nuevas tecnologías que vale la pena comprar a través del mecanismo de compra centralizada. Porque hoy, por ejemplo, esos medicamentos, para el caso específico de enfermedades huérfanas, se van a financiar mediante alguno de esos dos mecanismos, o están ya incluidas dentro del plan de beneficios, ejemplo de medicamentos, por ejemplo, para hemofilia, o están cubiertos a través del mecanismo de protección individual del derecho. Una pregunta para todos, como se formuló, es por qué no se ha logrado impactar la atención en salud desde la telemedicina. Hay un juicio, es que no se ha impactado la atención en salud de la telemedicina, entonces ¿por qué? Pero digamos, pensemos en la reflexión, ¿cómo la telemedicina puede impactar y si lo está haciendo y por qué sí o no la atención en salud? Le comento algunos comentarios que he recogido de gente que la ha hecho y plantea varias dificultades. O sea, esto no es nuevo en Colombia, lleva mucho más de 10, 15 años, sin embargo se ha difundido. Lo que se pensó inicialmente que era la telemedicina era venta de equipos, se llenaron muchos hospitales en muchos lados de equipos que con el tiempo se fueron haciendo obsoletos, muchos, y realmente lo que era importante no era el equipo, sino el médico al otro lado y que hubiera realmente el mecanismo y la forma, el proceso para poder hacer la medicina de lado a lado. Una de las dificultades que me menciona alguna de la gente que sí la hace es que no se ha dado un valor diferente de la telemedicina. En teoría todos sabemos que suponen ahorros, que todo el mundo dice que debe ser más costo efectiva que tener que trasladar un paciente, pero la gente dice, a veces me gasto mucho más tiempo, necesito un médico al lado y lado, y eso no lo reconoce nadie. O sea, supongo que algunas GPS lo hacen,
en algunos lados muy distantes, incluso sé pues, que funcionan unidades de cuidado intensivo con telemetría pues, a larga distancia, incluso creo que hay varias empresas acá en Medellín haciendo eso, pero de pronto es que no ha acabado de pensar el proceso, es una cosa regulada, está normada, está arreglada, pero no acaba de tener una penetración realmente importante en el país y seguramente es que pues, toca pensarlo un poco más. Ahora usted puede hacer telemedicina incluso desde un celular, eso lo hacen de muchos lados del mundo, hay proyectos muy grandes, muy pequeños, más complejos, pero una de las cosas que decía Claudia o Daniel o todos en algún momento era la parte de la voluntad para que las cosas funcionen, si no se parte de eso es muy complicado, la voluntad política, recursos, plata, gente y demás. Claudio. Pregunta como rara, pero yo tendría que decir que hay un poco de discusión en la reglamentación sobre el término que se va a usar en este tema. Se dice que sí, telesalud o telemedicina, y en un trabajo que estamos haciendo de revisión bibliográfica de intervenciones para mejorar la atención y mejorar la pertinencia en la atención, aparece la telesalud, porque no es solo telemedicina. Y por ejemplo, en los temas de pertinencia farmacéutica, entrega oportuna y demás, las herramientas TICs están usando cada vez más como un mecanismo de acercar a la comunidad y al territorio estos asuntos. Entonces, atención farmacéutica remota, entonces uso de drones para entrega de medicamentos en zonas remotas. Esa es la política de innovación más valiosa porque esa es la que piensa en estos problemas fuertes de acceso, las barreras geográficas y los recursos TICs, telesalud, telemedicina, en este caso para diagnóstico, pero para los temas farmacéuticos, pues digamos es valiosísimo y estamos haciendo una revisión sobre estas herramientas en el marco de un acercamiento a reducir la carga de la entrega insuficiente e inoportuna de medicamentos a la población colombiana, en especial en zonas dispersas. Adriana. Una cosa especial, digamos, el tema me interesa, lo he estudiado desde varios años, hablando con ingenieros que realmente conocen el tema de grandes datos, dice que la parte en datos en salud está atrasada por lo menos 30 años con respecto a otros sectores, sector bancario, sector de telefonía y demás. Y de todas formas no acabamos de entender cómo se maneja esto, o sea, las herramientas están disponibles, hacemos programación, se pueden hacer una cantidad de cosas, pero la gente no se atreve masivamente. Sí hay experiencias puntuales, pequeñas, pero masivamente todavía no confiamos en eso y entre más datos hay más control y más transparencia. De pronto es que no queremos eso, puede ser una pregunta. Doctora Ana María. Sí, yo creo que hay un rezago tecnológico en el país, no solamente pues en esta materia, sino en todo, y definitivamente pues es la primera plataforma que se requiere para poder hablar de resultados en telemedicina, teleasistencia. Quisiera tal vez agregar que en una dimensión adicional de lo que puede llegar a ser el uso de estas tecnologías, cuando revisamos lo que una persona hace a través de un buscador, llámese Google, cualquiera de estos que tenemos todos en los celulares, la cantidad de preguntas que se hacen sobre los medicamentos. ¿Puedo tomarme un medicamento para esto? ¿Cuál es la dosis adecuada? Es decir, aquí hay una herramienta poderosísima para descongestionar los sistemas de salud. Y eso debe hacerse de manera correcta, y debe hacerse de manera correcta porque resulta que es que tenemos que garantizar que las personas cuando entren a Google tengan la información adecuada y no vayan a consumir de manera no apropiada algún medicamento. Entonces, simplemente lo digo sé que estamos abordando el tema de la telemedicina desde otra dimensión, pero desde el punto de vista del autocuidado es una herramienta poderosísima para empoderar a las personas en la autogestión de su salud, para estar debidamente informados y, insisto, para descongestionar los sistemas de salud y evitar muchas consultas que se podrían obviar simplemente para llegar a un servicio de urgencias para que le den una tableta de acetaminofén. Daniel, para cerrar esta penúltima ronda, a lo que vas a comentar, te pediría unos comentarios acerca de cómo poner en marcha experiencias o programas de educación para los pacientes. Experiencias de educación para los como las que comentaste. Bueno, y se conecta un poco con lo que iba a decir. En la Facultad de Medicina, digamos que hemos tenido una buena experiencia con el tema de la telesalud.
por un proyecto de regalías y ahora por un apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, pudimos, digamos, desplegar una estrategia de telesalud donde la telemedicina está incluida, al igual que la teleeducación, la telemedicina, la teleatención prehospitalaria y otras teles, pero la telesalud, digamos, que es la sombrilla que cubre esas intervenciones, y logramos conectar a varios municipios del departamento de Antioquia, y en unos funcionó mejor que en otros, obviamente, pero las experiencias, por lo menos de la comunidad, de poder tener a la disposición un médico internista que los pudiera, digamos, escuchar rápidamente, de tener acceso a los especialistas sin tener que desplazarse. Hay buena recepción, en unas cosas ha funcionado, ¿no? El tema de la teleeducación, yo creo que ahí hay un valor muy importante. Menciono un ejemplo, hicimos muchas guías de práctica clínica. Ahora terminamos una investigación de métodos mixtos, una investigación cualitativa para identificar las barreras para la implementación de las guías de práctica clínica, y a partir de esa investigación surgió una nueva investigación sobre utilizar las herramientas de teleeducación para, digamos, cambiar el comportamiento de los médicos, que dirigía a los médicos para cambiar el comportamiento, modificar el comportamiento en la práctica que hacen, mejorar las habilidades, porque vimos que una de las barreras es que lo que decíamos en la guía de práctica clínica para el manejo del paciente amputado, los médicos no sabían hacer eso. Fue una de las barreras, es que esa técnica yo no la domino. Entonces las estrategias de teleeducación las estamos empleando para tratar de superar una barrera para la implementación de recomendaciones basadas en la evidencia, y le podemos llegar. Es un estudio aleatorizado por conglomerados, donde aleatorizamos fue los municipios de Antioquia. En una vamos a ensayar la estrategia, en otra miramos el tratamiento usual y miramos si con esa estrategia de teleeducación realmente tenemos efectividad. Pero lo mismo puede aplicar para los pacientes, que fue la pregunta que me hiciste, Jairo. Las estrategias de teleeducación también se pueden dirigir a la comunidad. El mensaje que yo daría, y lo que a mí me da susto de toda la aplicación de las TICs y la información que se manda en salud de las TICs, es que no haya una revisión juiciosa de la evidencia, ¿cierto? Todos sabemos que cada profesional puede sacar el estudio, la investigación que respalde su posición particular. Y lo que yo creería es que tenemos que ser nosotros desde la academia, ante tanto volumen de información, tanto volumen de conocimiento, somos los llamados a filtrar esa información y decir cuáles son los mensajes que tenemos que le tienen que llegar a los pacientes. Las estrategias que mencioné, esa de Choosing Wisely, ¿cierto? Una estrategia que es muy transparente en cómo hace las recomendaciones para los pacientes, para decirle usted con esa condición no necesita una tomografía por emisión de positrones, porque mire que la evidencia que tenemos de revisiones sistemáticas, de dialogar esto con las sociedades científicas, de incluir diferentes posiciones, esta es la conclusión, pero tienen que ser ese mensaje que sale para los pacientes, ya sea por el medio de las TICs, tiene que ser, digamos, juicioso, y tiene que ser transparente, y tiene que estar abierto a la discusión, porque lo que uno ve con las TICs es que sale todo tipo de información, y no, la academia tiene que ser la encargada de filtrar esos mensajes que salen. Ok, gracias, Daniel. Entonces ahora sí la última pregunta. Voy a rebelarme contra mí, y este tema de la moderación se vuelve compleja cuando uno no puede opinar, pero voy a plantear una pregunta con cierta carga. Y es la siguiente: efectivamente, 4 años largos después de comenzar a regir la ley estatutaria, yo particularmente considero que el país sigue con un cierto eslabón perdido en el tema institucional del propio sistema de salud, en particular en lo que significa el plan de beneficios y la financiación. Tenemos una ley estatutaria que adopta un plan implícito. Tenemos una duda de cómo manejar el tema de las exclusiones, y tenemos el gran reto de la sostenibilidad financiera. Cuando se reconoce que todo está incluido, menos lo que está excluido, pero cuando el Ministerio mantiene un plan de beneficios a cargo de una UPC y sigue hablando de un OPBS, entonces lo que quiero que cada uno opine, si el equivocado soy yo, me pueden convencer, ¿qué es lo que le está faltando institucionalmente al sistema para que quede claro cuál es el plan que tenemos
y cómo es que lo podemos garantizar. No sé si es claro el planteamiento o ahondo en él, pero a mi juicio, repito, creo que no estamos tomando en serio la ley estatutaria, lo que se deriva de ella. Lo he dicho así, el ministerio viene jugando a cambiar las cosas, manteniendo todo igual. Adoptamos un plan implícito, pero decimos que mantenemos un PBS y tenemos un no PBS, lo cual significa POS y no POS, simplemente le cambiamos la sigla. Entonces, quiero que cada uno en un minuto nos deje claros cuál es mi error de interpretación, o si de verdad le está faltando algo, un eslabón, porque yo no soy de la idea que cada tecnología tenga que pasar por un procedimiento, sino que tal vez se necesite una instancia de elección colectiva que esté respondiendo por eso. Aurelio, y terminamos acá si les parece. Es complejo articular ese planteamiento de la ley estatutaria con un esquema en el cual se basa el sistema de salud, que es el aseguramiento. El aseguramiento se basa en la definición de una prima sobre un conjunto de prestaciones específicas. Entonces, la garantía que se da desde el gobierno es la financiación de la cobertura pública independiente del mecanismo de pago. Si está aprobado en Colombia, es financiada con recursos públicos. Se está garantizando el derecho a la salud. Otra cosa es cómo se financia. Y dado que tenemos un sistema de aseguramiento, hay unas tecnologías que se financian a través de una cobertura colectiva, plan de beneficios, UPC, otras a partir de la demanda específica e individual. ¿Qué nos pudiera faltar? Volver ese mecanismo de exclusiones que es un poco más eficiente, más rápido si se quiere, más express. Obviamente es un trabajo que como ministerio en general hay que abordar y hay que analizar. Adrián. Pues tengo varias cosas, pero tengo sobre todo un sesgo. Yo pienso que hay mucha información, no toda de buena calidad, pero sobre todo falta mucho análisis de esa información. O sea, estos espacios son necesarios, pero no son permanentes ni recurrentes. Hay algunos inicios. La ley estatutaria, como les digo, hay mucha gente que ni siquiera la entiende todavía, ni siquiera los médicos mismos. Incluso a uno le dicen, explíquela, uno dice, vamos, ¿con qué me voy? Pero yo pienso que deberíamos tener más análisis acerca de muchos mecanismos, sin olvidar que a pesar de los grandes avances que tiene Colombia, y no sé cómo dura la plata, tener como 800 o 900 dólares per cápita, cuando hay gente que puede gastar solo $1 millón, yo no sé realmente cómo se ha logrado lo que se ha logrado. O sea, veo el avance en la cobertura, veo el avance como realmente como médica, que he sido asistencial toda mi vida, de cosas que antes no eran posibles, pero sin embargo sigo pensando que falta más análisis, y si faltan datos y no hay análisis, no hay transparencia, no podemos tomar buenas decisiones y decisiones informadas. Entonces ahí dependería un poco también el papel que debería jugar el instituto para ayudar a aclarar y a discutir este tipo de cosas que no son fáciles de entender. Doctora Ana María. Yo creo que ahí tenemos un muy buen sistema, hay que partir de eso, y realmente lo que se han conseguido en términos de avances de cobertura es bien importante. Pienso que la actualización del PBS es una necesidad sentida, la actualización y la depuración del PBS. El gasto no PBS, así como está hoy planteado y concebido, pues simplemente es imposible de soportar, ni por este ni por ningún sistema. O sea, una curva que crece y crece exponencialmente, o se le pone freno o se le pone freno. Pienso que hay que educar a los jueces en los fallos de tutela y en las decisiones de salud. Realmente la motivación de muchas de esos fallos son realmente absurdos, y pienso sobre todo que hay que educar a la población en el no abuso del sistema, porque creo que en eso nos falta una enorme conciencia, lo ha dicho el ministro, esto es salud para todos, sostenible por todos, pero los abusos al sistema son muchas veces aberrantes, y si no somos nosotros mismos los que cuidamos la plática de nuestra salud, pues eso afecta la posibilidad de que nuestros hijos, nuestros papás sean también atendidos. Entonces creo que ahí hay una filosofía y una importancia en educar a la población sobre la corresponsabilidad con los recursos del sistema. Gracias, Daniel. Yo no sé si tenemos un buen sistema, o depende con qué lo comparemos. Yo creo que tenemos un sistema muy complicado. Pues aquí estábamos de personas que estamos interesados en el tema y estábamos confundidos como sobre cómo es el tema de la inclusión, de la exclusión.
Y yo creo que hay algo, coincido con Jairo, hay algo que falta. Lo que mostraba Claudia ahora, cómo, o sea, sale la ley estatutaria que nos dice tienen un plan implícito, todo está incluido y se aumentan las tutelas. Entonces, el sistema no es, el tema del derecho a la salud va por un lado y el sistema no es capaz de responderle a eso. Por eso yo planteaba ahora, yo no sé si ese tema de los planes de beneficios implícitos, si sea un sistema como el Nesto, basado en el aseguramiento, que es lo que planteó Aurelio, si sea capaz de gestionar una situación así. Yo también creo que el sistema de salud colombiano es un bien público, no puedo decir que bueno o perfecto, pero creo que es el sistema de salud que tenemos y desbaratarlo pues no le sirve a nadie. Pero sí creo que pienso que la pregunta que hace Jairo Humberto es válida. Dada el esquema y la situación, hay dos elementos que siguen estando sin resolver completamente: el financiamiento, asuntos asociados a las estrategias de financiamiento, así se diga que se paga con recursos públicos, tenemos un problema de gasto creciente de lo que no está incluido y eso es gravísimo, y un problema de institucionalidad. Entonces, frente al financiamiento, creo que tiene que haber un modelo transformado e innovador de la forma como se remunera lo que no está en el plan. Se está trabajando en eso, se están diseñando mecanismos, una cápita de no PBS con las EPS, no sé, hay que hacer una forma diferente de remuneración que no sea por evento, porque si no vamos a seguir Espinraza y todos sus muchachos, a los 10 minutos están acá recobrando si no tenemos cómo pagar eso. Entonces, uno es eso. Yo entiendo que se está tratando de innovar para establecer ese mecanismo de financiación que cambie esa forma. Y la regulación a la puerta de entrada de las nuevas tecnologías, porque esas siempre van a estar por fuera del mecanismo de financiamiento novedoso y de lo que está incluido. Entonces, eso tiene que entrar ahí. Si se articula de eso, creo yo que pudiera ser una solución transitoria posiblemente al problema de financiamiento. Frente a la institucionalidad, creo que es un poco más complejo de lo que nosotros creemos. Definitivamente yo creo que no se resuelve, pues si a mí me dijeran cuál es la entidad que debería asumir un rol determinante para educar a la ciudadanía, educar al gremio médico y garantizar el uso racional de las tecnologías, se llama IETS. Está desfinanciado, no hace parte de la estructura institucional que se reconozca socialmente. Esta pregunta que hizo Adriana la hicimos en la cátedra Manuel Ancísar con 480 personas y 2 personas levantaron la mano sobre eso. Entonces yo creo que ahí hay un problema institucional grave y hay un problema de decisión política de reconocimiento de esa entidad en términos de presupuesto, que es la forma como se manifiesta el amor en política. Y eso no lo digo yo, lo decía el nunca bien apabullado Juan Manuel Santos. Y la segunda tiene que ver con una construcción de una institucionalidad ciudadana, que yo no tengo la respuesta a Haru H, pero no son, creo yo, hoy deberíamos considerarlos, pero no son ellos per se, ni las asociaciones de pacientes, porque tienen los sesgos, no sé qué, son insuficientes, están autoseleccionados, pueden estar sesgados, algunos cumplen un rol muy bueno, otros pueden no. No son las asociaciones de usuarios, por la poca visibilidad que tienen y por lo dispersos que son, y no es el Consejo de Seguridad Social en Salud, que es el que tú quisieras que existiera, que no va a resolverlo. Entonces, aún si estuvieran ahí, tampoco los van a asumir. Entonces, creo que ese sí es el gran reto de la institucionalidad ciudadana. Que incluya a las universidades, que incluya a todo el mundo. Claro, creo que muchas veces tenemos el título para el próximo seminario.